Entre ustedes hay alguno que se cree sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta en la humildad que caracteriza a los verdaderos sabios. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse, porque el orgullo encubre la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y amables. Son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien. Y los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Santiago 3, 13 al 18. Estas palabras concuerdan con las escritas en Tito 1, 15, 16. Para los puros, todas las cosas son puras, pero para los que son impuros y no aceptan la palabra de fe, nada hay puro, pues tienen impuras la mente y la conciencia. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son odiosos y rebeldes, incapaces de ninguna obra buena. He aquí la más reveladora declaración. Decimos conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Podemos pensar muchas cosas de nosotros mismos, asumir que entendemos, pensar que vemos, estar convencidos de que amamos al Señor, pero la realidad siempre se manifestará a través de nuestros comportamientos. Nuestra conducta muestra lo que en realidad somos. Como está escrito, ustedes los pueden reconocer por sus acciones. El árbol bueno no puede dar mal fruto, ni el malo bueno. Así que por sus acciones se reconocerán. Mateo 7, 16, 20. Por esto, el amor mostrado a Dios y a los hermanos demuestra que andamos en luz. Al andar en luz, andamos en amor. Y al andar en amor, andamos en comunión los unos con los otros, como Juan dejó escrito. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, 5 al 7. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan 2, 9 al 11. El aborrecer es obra de la carne, oscuridad que resiste la luz. Toda obra de la carne es oscuridad que bloquea la luz del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 17 al 24. Por ello el que niega su carne se despoja de la oscuridad del hombre viejo, para vestirse con la luz y el resplandor del hombre nuevo, el cual se deleita en la ley de Dios. Romanos 7, 22. Esto es amor mostrado. El que ama permanece en luz. El amor es la luz que alumbra totalmente nuestro camino. Sin amor vivimos en total oscuridad. Si amamos a Dios, amaremos también a los hermanos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan
4, 7, 8. Es imperante, urgente, que para nosotros los hijos y las hijas de Dios reconozcamos ante la luz de la palabra que todo lo que realmente somos lo demostramos en nuestra manera de pensar, de hablar y de tomar acciones en nuestra vida. Porque nuestras acciones en realidad declaran lo que realmente somos. No cuánto hablamos o cuánto pensamos, sino cuánto hacemos. Porque nuestras decisiones dan evidencia de la verdadera personalidad que los hijos y las hijas de Dios somos. Si nosotros los hijos de Dios se nos declara que somos luz, que somos hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad, ¿por qué andamos pues en tantas tinieblas? Precisamente por eso, porque no nos exponemos a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que puede alumbrar nuestra verdadera condición. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las correcciones que te instruyen. Proverbios 6:23. Aquí hace la declaración indicando o ubicando y asegurando que el mandamiento de Dios es lámpara y la enseñanza de Él es luz. Dios tiene que hablarnos a través de su palabra escrita para que ese mandamiento se convierta en la lámpara y la enseñanza que nos alumbra. Si Dios no toma la escritura para hablárnoslas, entonces la escritura es letra muerta que nos mata y nos separa de la verdadera luz que es Dios. Recordemos que Dios es luz y no existen ningunas tinieblas en Él. Es decir, cuando Él habla, sus palabras son luz. Cuando Él ordena, su mandamiento es lámpara. Si vemos esto claramente, dejaremos de confiar en nuestras propias opiniones, en nuestra propia forma mental de pensar y establecer cómo se recibe la iluminación de Dios. Todas las cosas de Dios están acondicionadas a su palabra. Si cumplimos las condiciones requeridas en su palabra, entonces recibiremos lo que Dios nos promete dar. Y la razón es porque los hijos de Dios que son luz no están iluminados porque lo demuestran en su forma de hablar, porque lo demuestran en su forma de comportarse, es porque no viven en la luz de la palabra. Es porque no vivimos en la luz de la palabra. Recordemos que las obras de la carne, todo pensamiento, sentimiento relacionado con la carne, es oscuridad que bloquea las tinieblas. Por eso en 1 de Juan 2, 9 al 11 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Esta declaración aborrece proviene de la carne. Todo aborrecimiento contra tu hermano proviene de la carne, la cual solamente desprende oscuridad y tinieblas. Por esto, cualquier sentimiento carnal en tu corazón son las tinieblas que bloquean la verdadera luz de Jesús para que habitemos en ella y para que nos movamos en ella. Puesto que el aborrecer es obra de la carne, podemos por ahí irnos a tratar de ubicar todas las obras de la carne para que veamos por qué los hijos del cual se declara que son hijos de luz, del cual se declara que son hijos de la luz y no de las tinieblas, andan todavía en tinieblas. Gálatas 5, 19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, impureza y lujuria. Todo esto relacionado a las pasiones desordenadas y malos deseos sexuales. Sabemos por la palabra de Dios que el carácter sexual Dios lo puso en el hombre y en la mujer.
es una atracción mutua para la reproducción. Solamente que estos deseos se deben de suplir de la forma correcta, de la forma que la palabra de luz nos dice que se deben de suplir. Entonces la palabra de luz dice en Hebreos capítulo 13 y versículo 4: honrosos sean todos el matrimonio y la cama sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Si alguien se dice o piensa que es hijo e hija de Dios y está casado o está soltero, los solteros que dicen que son cristianos, pero andan practicando fornicación, pecados sexuales sin estar casados, andan en total oscuridad, andan en tinieblas totales. Los que realmente evitan la fornicación o el adulterio es porque la luz del mandamiento los alumbra y viven bajo esa luz, viven sometidos a esa luz. La luz declara: honrosos sean todos el matrimonio y la cama sea sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay muchos cristianos adúlteros y hay muchos cristianos fornicarios. El hecho de que andes en una obra de la carne tan seria demuestra que en realidad, aunque se dice que tú eres luz, vives de acuerdo a las tinieblas de tu propio pecado. Por eso la luz no puede alumbrarte para convencerte que estás en un pecado, para convencerte de que este pecado en el que vives y en el que estás practicando es oscuridad que está bloqueando la luz de Dios y no penetrará, porque en todos aquellos en los cuales la luz de la palabra ya ha penetrado, ya viven por esa luz, no son adúlteros ni son fornicarios. La escritura dice, hablando el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9, dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Quiero recordar a la iglesia que los mandamientos son para la iglesia, no para los de afuera. Es decir, nuestro Padre, que lo ve todo, sabe que tienen hijos adúlteros, idólatras, sabe que tiene hijos afeminados, sabe que tiene hijos que todavía practican echarse con los varones, que todavía roban, que todavía son codiciosos, que todavía se echan sus copitas. Los borrachos, dicen, y que todavía echan maldiciones y estafan. Dice que todo creyente que vive esta vida así, ante los ojos de Dios es considerado injusto y no heredará el reino de Dios. ¿Por qué? Porque al vivir de acuerdo a las pasiones desordenadas de la carne, vives en completa oscuridad. Demuestras que no amas a Dios y demuestras que no amas a tus hermanos. Y recuerda que el que ama permanece en luz y el que aborrece permanece en tinieblas. Por eso la luz de Dios no ilumina a los hijos de Dios, porque los hijos de Dios no se amparan en la luz de la palabra. Pero aquí dice: no te equivoques. Si andas fornicando o adulterando o andas de idólatra, hay muchos cristianos idólatras. Idolatran a sus héroes del deporte, a sus equipos, su comida, su cuerpo. Es más, idolatran, tienen un sinnúmero de ídolos que adoran más que al Señor, que honran más que al propio Señor que les dio la vida. Y dice que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos, ni los afeminados tampoco, ni los que se echan con varones. Aquí no se trata de decir hay que ser inclusivos, que al cabo que Dios es amor
Y hay que recibir a todos los que andan mal. Mira, hay que recibir a todos los que andan mal, pero hablarles de su pecado de acuerdo a la palabra de Dios para que tomen una decisión y se arrepientan y se aparten de ese pecado, porque el Espíritu Santo puede, con la fuerza de su poder, ayudarles a aborrecer ese pecado para que se aparten de él. Todos los cristianos fornican y adulteran. Y dice, y se les olvida que si mueren en el pecado activo, no van a aparecer en el cielo, sino en el infierno. No entrarán en el reino de Dios. Algunos anulan este mandamiento y dicen: Dios no puede ser tan malo para enviarme a mí al infierno si hago muchas cosas buenas. Cuando Dios te preguntó que por hacer cosas buenas, o te señaló, o te hizo saber que por hacer cosas buenas ibas a entrar en el cielo? El Señor, hermano, regula todas sus cosas de acuerdo a la ley de su palabra. Él es justo, y si su palabra dice: ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones entrarán en el reino de los cielos. Esa es la ley de la luz de la palabra que ilumina. Si de verdad la luz de la palabra te iluminara, ya estuvieras diciéndole, si tienes este problema: Señor, quítame lo fornicario, quítame lo idólatra, quítame lo adúltero, quítame lo afeminado, quítame el deseo pervertido por los hombres o por la mujer, en el caso de las lesbianas, quítame el deseo de robar lo que no es mío, quítame los deseos de codiciar, quítame la borrachera, quítame esta lengua maldiciente, quítame la estafa, por amor de tu nombre. Pero solo los que se consideran que tienen el problema buscan una solución. Solo los que se consideran que están ciegos claman al Señor para que les abra los ojos de su entendimiento y puedan ver la luz de su palabra. Cualquier cristiano que vive estos pecados y no se siente mal, sino que sigue practicándolos, anda en total oscuridad. Y si hoy fuera tu último día y te mueres, tú vas a despertar en el infierno, porque la ley de Dios te juzgará y serás juzgado por la ley de los adúlteros, por la ley de los fornicarios y por la ley de los pervertidos sexuales. El único juez justo no es un juez que está aquí en la tierra, porque todos son corruptos de una forma u otra. El único juez justo es el creador de todos los cielos y de toda la tierra, que juzga con justicia de acuerdo a su verdad, para que la verdad establezca la justicia en los hijos y en las hijas de Dios. Entonces volvemos a decir: ¿por qué la luz de Dios no ilumina a los hijos? Por eso, porque no aman la luz. Si amaran la luz, correrían a la luz, como dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 3 y versículo 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Literalmente nos aclara el entendimiento a todos los que queremos entender. Con estas palabras tan reveladoras, el que practica la verdad viene a la luz, o sea, viene al mandamiento, para que el mandamiento lo ubique y lo alumbre si necesita recibir más iluminación. Pero aquel que no viene al mandamiento, y hay así de creyentes, y hay así de hijos y hijas de Dios, que viven por la oscuridad de su razonamiento, por la oscuridad de sus sentimientos, aunque la luz de la palabra le dice: no te apoyes en tu propia prudencia, apóyate en el Señor. Aunque la luz de la verdad les declara eso, no se apoyan en la luz de la palabra, se apoyan en sus propios razonamientos que contradicen la palabra de Dios. Entonces dice aquí que hay una condenación para los hijos y las hijas de Dios. Que la luz vino al mundo, que es Jesús y su palabra. Pero los hombres amaron más las tinieblas de las mentiras que la luz. ¿Por qué? Porque sus comportamientos son malos. Sus comportamientos son malos. Cuando la luz en verdad te alumbra, hermano y hermana,
te apartas del camino de pecado. Si en realidad todavía permaneces en tu pecado, es porque andas en tinieblas, en oscuridad total. La luz de la palabra de Dios te juzgará en aquel día. Recordemos las más serias palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: en aquel día yo no les juzgaré. La palabra que les hablé, ella les juzgará en el último día. Y aún así, con estas declaraciones tan serias de la boca del Señor, como dicen luego por ahí, nos entra por un oído y nos sale por otro. Porque oyendo aún la verdad de Dios, solamente la recibimos, pero no la ponemos por obra. La recibimos y alumbra nuestras tinieblas, pero tenemos tanto orgullo y tanta soberbia de la carne, que muchos hermanos que me escuchan dicen: eso ya me lo sabía. Pero yo les observo su comportamiento, y eso que tú dices que sabes, veo tus tinieblas por tu comportamiento, porque tu verdadero comportamiento declara la verdad de tu condición, si estás en la luz o si estás en las tinieblas. Aquí no hay manera de engañar a nadie, porque nuestro comportamiento declara de verdad si estamos en la luz o estamos en las tinieblas. Por eso Jesús dijo: obsérvalos, por sus comportamientos se darán a conocer. Podemos pensar muchas cosas de nosotros mismos, asumir que entendemos la palabra de Dios y los caminos de Dios, pensar que vemos, estar convencidos de que amamos al Señor, pero la realidad siempre se manifestará a través de nuestros comportamientos. Nuestra conducta muestra en realidad lo que somos, como está escrito. Jesús lo dijo: ustedes los pueden reconocer por sus conductas. El árbol bueno no puede dar mal fruto, ni el árbol malo dar buen fruto. Así que por sus acciones o por sus frutos se reconocerán. Mateo 7, 16, 20. Por eso Santiago dice, porque hay muchos hermanos que creen, como te digo, ya están diciendo: oh, eso ya me lo sé, pero viven en tinieblas. ¿De qué te sirve saber lo que dices que tú sabes, si tu vida es tinieblas actuando? Aquí, hermano, el diablo tiene a muchos creyentes engañados, y que me escuchan también. Como ya son cosas que han oído, piensan que ya saben esto. Pero recuerda, aquí no se trata de saber, sino de ver y actuar en la luz. Aquí tiene que ver con luz y con tinieblas, no que tanta acumulación bíblica tienes en tu cabeza. ¿De qué te sirve ser tan bíblico si vives en oscuridad con tus conductas, con tus palabras? Mayor condenación tendrás, dice la palabra en Santiago 3:1. Cada vez que como hijos de Dios reconozcamos que no podemos ver la luz de su palabra hasta que Él nos abra los ojos, entonces nuestros ojos comenzarán en realidad a ser abiertos. Porque solo los que reconocen su ceguera recobrarán la vista. Lo dijo el Señor en Mateo 20, 29 al 34. Por eso así sabemos si estamos en luz o estamos en tinieblas. Los que creen que ven no viendo nada se consideran sabios en su propia opinión. Mas la luz de la verdad proclama diciendo: si entre ustedes hay alguno que se crea sabio y entendido, que lo demuestre entonces con su buena conducta, en la humildad que caracteriza a los verdaderos sabios. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué exaltarse, porque el orgullo encubre la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Porque donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. ¿Habrá algún cristiano que lo gobiernen todavía los celos, las envidias y las contiendas? Porque si te gobiernan todavía los celos, las envidias y las contiendas, vives en total oscuridad. Y todo lo que piensas oír de Dios o recibir de Dios es total mentira. ¿Por qué? Porque solamente puedes escuchar la voz de Dios si te humillas delante de Él, reconociendo que de acuerdo a la Escritura, los pleitos, las enemistades, los celos, las iras, contiendas y divisiones son obras de la carne, dice Gálatas 5:20.
Son sentimientos ocultos del corazón de cada cristiano, pero que mientras los celos te gobiernen y te controlen, los pleitos y las enemistades, las iras y las contiendas y las divisiones, mientras te controlen las envidias, tú estás siendo controlado, como dijo la palabra de vida, la palabra de luz. Este tipo de sabiduría no viene de Dios, es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Hay oscuridad en los hijos de Dios, porque por más que se les dice que no se trata de sus buenos sentimientos, se trata de considerar la palabra, no la consideran. La única que los puede alumbrar es la palabra de Dios, porque el mandamiento de Dios es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las correcciones que te instruyen, dijo Proverbios 6:23. Entonces las cosas se toman como son. Dice aquí también, hermano, que hay en los creyentes deseos de matar, rencores, aborrecimientos contra sus hermanos. Pero dice el mandamiento de luz, una sentencia tremendamente poderosa. Dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 14 al 16, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Y saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Los cristianos se aborrecen, se resienten, no se pueden ver. Dicen que están en peligro, dice el mandamiento de luz. Estás en peligro. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano permanece en la muerte. Puedes decir que amas al Señor y puedes jactarte o presumirte que sabes mucha teología y mucha Biblia, pero todo eso te va a añadir más condenación a la que ya tienes. ¿Por qué? Porque el mandamiento te dice de luz que si no amas a tu hermano, permaneces en muerte. Y todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Y saben que la ley de Dios declara que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él y no va a entrar en el reino de los cielos. Por eso todos los cristianos que aborrecen, todos los cristianos que se resienten, que no perdonan, la luz del evangelio o la luz de la palabra no puede penetrar para gobernar sus vidas, porque aman tanto sus tinieblas, porque aman tanto su resentimiento, porque retienen tanto su falta de perdón, porque siguen resentidos, porque aborrecen a su hermano, porque no toleran a su hermano, porque critican a su hermano, murmuran contra su hermano, no se detienen a levantar la lengua contra su hermano. Pero la sentencia, hermano, de la boca de nuestro Señor Jesucristo es esta, hermano, y tenemos que tener temor de lo que habla el Señor, porque su palabra se cumplirá. No habrá ninguna coma, ningún punto de la palabra de Dios que no se vaya a cumplir. Y debemos tener temor y temblor de estas cosas para no caer en semejante condenación. Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2 dice: no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas a otros, Dios también te juzgará a ti. Y con la medida que midas a otros, serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mira nada más que es palabra. Aquí nos habla, hermanos, sin rodeos. Nos gusta criticar. ¿Sabes cuál es el problema de los que critican, de los que juzgan y de los que murmuran a su hermano? Es que tienen una bigota en sus ojos de ceguera, que no alcanzan a ver su maldad. Y vamos a comprobar lo que estoy diciendo. Porque ven la maldad de todos los demás, pero su propia maldad no la pueden ver o no la quieren ver.
Por eso, como ven la maldad de otros, piensan que ese es un permiso del cielo que les da el derecho de criticarlos, de atacarlos, de murmurarlos. Se sienten jueces que deben de juzgarlos, se sienten, hermanos, abogados que deben de defenderlos. Se sienten que ellos tienen la verdad y un derecho para corregir a otros, lo que en ellos mismos no se pueden corregir porque están ciegos. Tienen una viga tan grande, una ceguera tan grande en sus ojos, que las pequeñas fallas de sus hermanos las ven igual de grande que la viga que cargan en sus propios ojos. Por eso no tienen temor de criticar, no se sienten mal de atacar a su hermano, de atacar a su hermana, o de atacar al pastor, o de murmurar contra el pastor. Hermano, si de verdad estuvieras en luz, tú mirarías lo que dice la palabra, hermano. ¿Qué es lo que dice la palabra? La luz de la palabra dice, mi hermano, si es que quieres salir de tus propias tinieblas, en Romanos capítulo 13, versículo de 1 al 6, mira lo que dice la palabra de luz. Si quieres ser alumbrado en esas tinieblas que te van a corromper o te van a echar al infierno si mueres en ellas. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces dices, yo amo a Dios, y hasta en lo secreto le dices, yo te amo, Señor. Pero ¿cómo vas a amar al Señor si rompes su palabra? Si su palabra no te ilumina, porque hablas contra la autoridad. No detienes tu lengua a murmurar ni a criticar. Cada vez que criticas a un hermano, no tiene que ser uno que tenga un llamado y un ministerio público como el mío, pero cada vez que tú hablas contra tu hermano, contra Cristo estás hablando. Cada vez que atacas a alguno de tus hermanos, a Cristo directamente estás atacando. ¿Cómo podrás sostenerte en pie si estás atacando a aquel que nadie lo puede vencer? Aquel que dijo, cuando yo caiga sobre ellos, los despedazaré, pero si ellos vienen a mi palabra, los humillaré, para que todo aquel que se humille por mí, yo mismo lo puede exaltar. Pero la luz dice aquí que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los criticones, los murmuradores, los que atacan están condenados por sus propios juicios, están condenados por la misma palabra de Dios. Pero en vez de que se humillen cuando escuchan estas cosas, se llenan más de ira, más de derecho para criticar. Es porque ya estás endemoniado, hermano. Es porque ya estás endemoniada, hermana. Que dice, ese pastor lo que está diciendo. ¿A qué? Te reto a que me compruebes como falso. Humíllate delante de Dios y dile, Señor, quita estos demonios de soberbia en mí, de rebelión y de altanería. Y si te humillas sinceramente de corazón, sabrás que eran espíritus que te tenían conectado, que te tenían atada la voluntad, los pensamientos y la lengua, que era un espíritu de crítica, que era un espíritu de acusación, que era un espíritu de rebelión y que era un espíritu de insumisión. Pero no vienes a la ley de la palabra. Por eso piensas que yo te estoy exagerando, pero piensas que yo te estoy diciendo cosas que me invento. Pero la palabra del Señor dice que si resistimos a Dios o al establecido por Dios, acarreamos condenación para nosotros mismos. Así que, hermanos, entendamos bien este asunto, porque dice que este es el mensaje que hemos oído de Dios y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y hay muchos que dicen, yo me la mantengo en comunión con Dios. Dice, bueno, si de verdad tu comunión es real, dice que si de verdad tu comunión con Dios es real, vas a amar a tu hermano. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas sin él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en verdad, en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La realidad
de nuestra comunión con Dios es declarada por el corazón que tenemos para con los hermanos. Así nada más. No hay nada más que añadir a esto, más que comprender, hermano, que porque andamos en luz no nos cuesta trabajo tener comunión entre nosotros. No nos cuesta trabajo tener comunión. Pero ¿sabes por qué no tenemos comunión? Porque quieren unos que tengamos comunión con su carne y no con las cosas del Espíritu. Y el problema está aquí entre los hijos y las hijas de Dios, por los cuales, hermano, no hay unidad entre ellos, no hay comunión entre ellos, porque la luz de la palabra declara la perversidad de su corazón a través de la boca del apóstol Santiago. En el capítulo 4, versículo 1 al versículo 3 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Fíjate, aquí habla de los pleitos y las guerras entre los hermanos que se dice que son cristianos e hijos de Dios. Dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten dentro de sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites carnales. Versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿De dónde viene la falta de comunión entre los cristianos? De su carne. Porque cada vez que el cristiano anda en la carne, no tolera a su hermano, no perdona a su hermano. ¿Por qué? Porque el andar en la carne es andar en la oscuridad de la mentira, en la oscuridad que nos resiste la luz de su palabra, la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, de aquí vienen los pleitos, de nuestras carnalidades, hermanos, de nuestras carnalidades, hermanas. Porque si de verdad estuviéramos en comunión con esta palabra que acabamos de leer, ahora la luz de la palabra me descubre que si yo soy pleitoso es porque soy carnal, vendido al pecado. Pero hermano, si en verdad anduviera en la luz del mandamiento, yo miraría mi maldad y diría: ah, caray, aquí estoy en problemas. ¿Por qué? Porque estoy yo provocando contienda, guerra y disensión entre mis hermanos con mis palabras, con mis opiniones, con mis sugerencias. Y luego, si no me hacen caso, me lleno de enojo y me lleno de envidia y de celos. Y luego combato porque me oigan y escuchen la palabra que yo tengo que hablar. Hermano, no vamos a escuchar nada que no venga de la palabra de Dios. Si hablas, habla conforme a la palabra. Hasta ese mandamiento de la misma luz de la palabra de Dios. Vamos a prestar oídos a los que hablan por el Espíritu de Dios. A los que no, no los vamos a escuchar. Y se van a sentir rechazados y se van a sentir que sus opiniones no cuentan. Pero tenemos que discernir cuando es Dios el que nos está hablando y sugiriendo las cosas. Primera de Pedro 4, versículo 10 y 11. Este es el mandamiento, la luz en que tú y que yo debemos de andar, para que las tinieblas no nos apresen. Cada uno según el don que ha recibido, ofrézcalo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, que hable conforme a la revelación del Espíritu de las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dice aquí que si nosotros queremos dar algún consejo, alguna opinión, alguna sugerencia, que hablemos las palabras que hemos recibido de Dios. Y que si queremos servir en la iglesia o servir afuera al mundo, no les demos lo que nosotros queremos, les demos lo que cargamos de Cristo, para que en todo Cristo sea glorificado. Si los hijos y las hijas hablan, que hablen conforme a lo que está escrito y no conforme a su carnalidad, porque esta es un mandamiento, hermano, también de la palabra de luz, del mandamiento de luz. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra única que te ilumina dice: la palabra de Cristo habita en abundancia
en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Las casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no enojen a sus hijos voluntariamente para que no se desalienten. Siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la justicia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Fíjate, ahí nos dice en realidad cómo debemos de vivir entre nosotros, entre las parejas, entre los hijos y la familia. Y nos dice cómo deben de ser nuestras convivencias, nuestros cumpleaños, nuestras celebraciones. Hermano, la mayoría de celebraciones cristianas son más mundanas, carnales y pecaminosas que santas. Cuando la palabra y el mandamiento de luz te dice, si te reúnes, cuando te reúnes, que la palabra del Señor tenga abundancia, para que se puedan exhortar, enseñar, cantar con gracia, hablar entre ustedes, para que toda palabra edifique. El mandamiento de la luz dice, hermano, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y que nuestra palabra sea sazonada con sal, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación de los oyentes. ¿Cómo andas en tus celebraciones? ¿Cómo andas en tus fiestas? ¿Estás cumpliendo el mandamiento de la luz o vives en total oscuridad todavía? Porque aquí se trata de que entendamos finalmente. Un día entenderemos. Espero que no sea muy tarde. Porque todos los que rechazan el mandamiento se enfrentarán al juicio del propio mandamiento que rechazaron. Porque en aquel día yo no los juzgaré, dijo el Señor, como ya lo dijimos. La palabra que yo les hablé, ella les juzgará en el último día. Por eso también la luz de la palabra nos habla a través del apóstol Santiago. Y nos dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 22 al 25. Recuerda que todo lo que Dios dice, cuando es mandamiento, es lámpara, y la enseñanza es su luz. Así es de que vamos a enfrentarnos o a exponernos a la lámpara y a la luz de su palabra. Y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo al verse en el espejo y luego se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay un juego de palabras aquí. 5 palabras que se declaran que esta debe de ser la llave que abre nuestra forma de vivir. Y son las siguientes: el que mira atentamente. Y le añadimos las siguientes palabras: en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Por qué los cristianos viven en oscuridad? Porque no miran atentamente lo que dice la perfecta ley. Porque no tienen temor de desobedecer la perfecta ley del cielo. Porque para ellos su luz es su propia opinión, su propia forma de vivir el cristianismo, su propia forma de convivir
con sus hermanos. Pero cuando la luz no viene de Dios, es densa oscuridad, es total oscuridad. Y aquí dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Quiero enfatizar que no dice lo siguiente: el que mira atentamente a su razonamiento, a su lógica, el que asume con todo su corazón, el que presta atención a sus nobles deseos, el que mira si tiene deseos de hacerlo o no hacerlo. Nada de eso dice. Lo que realmente dice es el que mira, no su perverso corazón, sino el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Este será bienaventurado o dichoso en lo que hace. La perfecta ley, el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz y camino de vida, las correcciones que nos instruyen. ¿Por qué andas todavía en tinieblas? ¿O por qué ando yo todavía en tinieblas? Ya se nos dijo: porque rechazamos el mandamiento, porque no nos vemos a la luz de la palabra. Y sabes, te recuerdo, este es uno de los juicios, por último, para ya terminar. Terminamos en unos 5 minutos. Este es uno de los juicios más horribles que un cristiano puede tener en vida de parte de Dios. Cuando cae un cristiano en este juicio, ya no hay salvación para él, aunque siga viviendo en la tierra. ¿A cuál juicio nos referimos? Al juicio que el Señor pone a todos los que dicen que son sus hijos, a todos los que dicen que son creyentes, pero no aman su verdad, no aman su mandamiento. Recuerda que el Señor solamente mide tu amor de acuerdo a lo que ama su palabra. Si me amas, guarda mis mandamientos, dijo Jesús. Entonces, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, dice el versículo 9, que vendrá la bestia y el falso profeta, y su advenimiento es por obra directa de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de maldad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mírate nada más qué juicio tan terrible. Y varios cristianos ya están ahí. Ya no hay esperanza para ellos. Ya están muertos en vida. Ya nada más se espera que mueran físicamente para que pasen a su lugar, el infierno. ¿Por qué? Porque rechazaron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es lo único que te salva? El amor a la verdad. Cuando conozcas la verdad te hará libre, dijo el Señor. Juan 10:32. Juan 8:32. La verdad te hará libre. Y dice aquí: por cuanto no recibes la verdad de Dios para tu salvación. ¿Cuál salvación? La salvación de tu oscuridad, de las tinieblas en las que vives. Porque mientras vivamos en tinieblas, mientras vivamos en oscuridad, necesitamos urgentemente un Salvador. Y este Salvador está dispuesto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Está disponible, pero solo nos puede salvar cuando tomamos su verdad y no la rechazamos, vivimos por ella. Cuando no recibes el amor de la verdad, entonces Dios mismo, no es el diablo, Dios mismo te permite que un poder engañoso te tome para que entonces creas la mentira, a fin de que seas condenado. Porque decidiste no creer a la verdad, decidiste creer en tus intenciones, en las intenciones buenas de tu corazón. Percibo que todavía no me explico cuando digo en tus bondades.
en las intenciones buenas. Te lo voy a repetir por no sé cuántas veces, pero cuando me refiero o hago esas declaraciones, lo he repetido y lo vuelvo a repetir. Nos estamos refiriendo a las buenas intenciones o a los deseos nobles o a los deseos sinceros que contradicen la palabra escrita del Señor. A eso nos estamos refiriendo. Porque si tus buenos deseos y tus buenas intenciones confirman la palabra y apoyan la palabra y te mueves por la palabra, esas son intenciones que son producto del sentimiento que el Espíritu Santo te pone, porque Él te pone el querer como el hacer por su buena voluntad cuando tú andas en la verdad, cuando tú andas en el conocimiento de las Escrituras. Dice su palabra también que nosotros debemos reconocer que el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, dice primera de Juan 3:24, y Dios en él. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y el versículo 7 y 8 del capítulo 4 de esa carta dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5 de esa misma carta, versículo 2 en adelante: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Luego en el versículo 16 del capítulo 4 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Le damos gracias a nuestro Padre por esta palabra, porque la intención del Padre es otra vez la misma: descubrir la raíz de nuestros problemas, de sus hijos y de sus hijas, del por qué la luz de Dios no ilumina a sus hijos, de por qué bloqueamos tanto las tinieblas, por qué resistimos, o mejor dicho, por qué resistimos y bloqueamos tanto la luz con nuestras tinieblas. Recuerda, cada mal pensamiento, cada apoyo en las pasiones desordenadas y malos deseos de tu carne son cortinas de oscuridad que bloquean la luz, la cual está dentro de ti. Cuando decidimos, hermanos, cuando decidimos aborrecer la vida de nuestra carne, que es la oscuridad que resiste la luz, entonces, hermano, la luz del Señor, la luz del fruto de su Espíritu se manifestará a través de nuestras conductas, de nuestros comportamientos. Cuando la oscuridad de la carne es negada, es porque damos preferencia a la luz del fruto del Espíritu. Y aunque las obras de la carne son oscuridad, por más densas que sean, la luz del Señor gobierna sobre toda oscuridad. Porque así está escrito en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y dice el versículo 5: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la pueden opacar. Todo lo que proviene de Dios es luz. Y cuando le permitimos a Dios que obre en nosotros, entonces, de andar en la oscuridad de las obras de la carne, como adulterio, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y como ya mencionamos también,
en la otra carta, la primera de los Corintios, capítulo 5, capítulo 6, versículo 9. Como los injustos no heredarán el reino de Dios. Todo aquel que se dice creyente en Cristo, si no se aparta de la idolatría, de la fornicación, del adulterio, ni de lo afeminado, ni de echarse con varones, si no deja de robar, si no se aparta su corazón de la avaricia, ni de las borracheras, ni de la maledicencia, ni de la estafa, no va a heredar el reino de Dios. Y también dice el Espíritu Santo a través de la boca de Juan el apóstol en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la condenación eterna o la segunda muerte. Pero cuando hacemos lo que dice la palabra del Señor, todas estas cosas se mueren. En Colosenses 3:5 dice: hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos que andan en desobediencia. Y el Espíritu Santo a través de la boca del apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8 versículo 12 y 13: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Cuando hagamos morir las obras de la carne porque nos llenamos de Dios, entonces el fruto del Espíritu comenzará a fluir, la luz de Dios comenzará a fluir. El fruto del Espíritu es amor, Gálatas 5:22, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que de verdad están entregados a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos porque el Espíritu de Dios nos dio vida, andemos pues por el Espíritu. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Gracias por la semilla que plantaste, Padre, en los corazones que se abrieron a recibir tu palabra. Te damos gracias porque uno es el que planta, otro es el que riega, pero tú eres el único que da el crecimiento. Gracias por iluminar, Padre, con tu palabra nuestras tinieblas. Te bendecimos y te damos gracias. Que sean bendecidos con bendiciones de tu presencia, con bendiciones de la tierra, con bendiciones del mar, con bendiciones de lo profundo. Y a ti, solamente a ti, te damos gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.